¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con un solo propósito: que tengamos más y mejores elementos informativos para hacer un análisis de cómo nos afectan y de la trascendencia que tienen. Seguramente a usted le debe de haber causado mucha extrañeza la conducta del secretario de Educación Pública, Mario Carrillo, que de repente publicó en su red social X un mensaje en el que decía muy orondo y muy orgulloso que se había reunido con muchos de los empresarios que justamente en su momento fueron señalados como productores de eso que conocemos como comida chatarra, que es algo que le ha causado graves problemas de salud al país y que particularmente causa graves problemas en la salud actual y futura de los niños en México. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema muy grave en nuestro país, que es el problema de la obesidad. Sí, ya sé que hace muchos años o décadas había quienes decían, mira qué sano se ve el gordito. Y había quien pensaba que la obesidad era una señal de buena salud. Sin embargo, sabemos que la obesidad es el origen de enfermedades muy graves y bueno, por eso llamó la atención que el secretario de Salud, responsable de articular una campaña promovida por la presidenta para expulsar de las escuelas públicas a todos esos productos chatarra que tienen de alguna manera obsesionados a muchos niños. ¿Por qué? Pues porque no les ayudan para su salud. Y uno de los propósitos esenciales de la nueva presidenta es justamente que lo fundamental en la salud del pueblo es la prevención, no la solución de las enfermedades o la construcción de más hospitales para atender enfermedades graves. Hay que prevenir y hay que evitar que la gente se enferme. Y una de las premisas para evitar que la gente se enferme es justamente que los niños tengan una alimentación sana y que los niños hagan ejercicio. Usted recordará, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el martes 25 de febrero del 2025 la puesta en marcha de un programa denominado Vive Saludable, Vive Feliz, cuyo propósito esencial es atender el grave problema de la obesidad, la mala alimentación y la inactividad física que afectan principalmente a la niñez y derivan con el tiempo en muchas enfermedades graves. Anunció la presidenta de México que se atenderá la salud de 12 millones de niños y niñas que estudian en 90,832 primarias públicas del país y que se impulsará la cultura de la prevención, fomentando la alimentación saludable, actividades físicas y detección oportuna de enfermedades visuales y bucales. Esto de las enfermedades visuales es un asunto fundamental también. Usted recordará, quizá las nuevas generaciones no lo tengan tan claro, pero quienes ya traemos un recorrido de más tiempo, nos acordamos muchas veces que había niños y hubo niños en las escuelas a quienes sus compañeros y hasta sus profesores se burlaban de ellos y los estigmatizaban porque decían que eran burros que no aprendían nada. Sin embargo, el fondo del problema de muchos niños que supuestamente no aprendían nada se derivaba de algo tan simple como que necesitaban lentes para ver mejor. Y no tenían lentes porque los papás nunca los habían llevado con un oculista. Y muchos papás no llevaban a sus niños con el oculista por una razón más elemental, porque no tenían dinero para hacerlo. Pero esto es solamente una observación dentro de ese plan de la presidenta de que los niños deben de tener una alimentación saludable, que deben realizar actividad física y que debe haber una detección oportuna de enfermedades visuales y bucales. Hay niños que durante toda la infancia nunca van a visitar un dentista y sin embargo comen muchos dulces, comen mucha comida chatarra, toman muchos refrescos de esos oscuros que engordan, que están llenos de azúcar y que les pudren sus dientitos. Bueno, y consecuente con ese anuncio, quedó claro que el gobierno federal vigilaría que se aplicara rigurosamente el acuerdo mediante el cual se establecieron los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación,
la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludable en la alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional. Este acuerdo fue publicado el lunes 30 de septiembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor al día siguiente. Y tenemos, como en la diapositiva número 3, cuáles son dentro del nuevo programa que impulsa el gobierno federal los hábitos saludables. Ahí vemos también que a partir del 29 de marzo del 2025 ya no se permitirá la venta de comida chatarra en las escuelas, aunque no se puede descartar que eso ocurra porque no faltan profesores o empleados de las escuelas que en complicidad con los proveedores de comida chatarra sigan metiendo de contrabando esas porquerías. ¿Qué necesitan los niños para tener hábitos saludables? Una alimentación saludable, sana, hacer actividad física, tener una buena higiene bucal y cuidados de los ojos. Es decir, que por lo menos algunos empleados del sistema de salud vayan periódicamente a las escuelas, por lo menos para hacer exámenes de los ojos a los niños y saber si algunos de ellos necesitan lentes. Por eso, por todo lo que le hemos comentado, llamó la atención y causó contrariedad en algunos sectores de la población y del mismo gobierno que el pasado miércoles 9 de abril del 2025, en la red social X, el secretario de Educación Mario Delgado Carrillo hubiese publicado que tuvo una reunión con los directivos de 27 empresas con presencia global agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Puso Mario Delgado lo siguiente: acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia. Todo eso decía el mensaje de Mario Delgado. Veo por aquí a don Juan López, dice, solo faltó que Mario Delgado autorizara a los Oxxos en las escuelas. Para allá vamos, don Juan. Advertía el secretario de Educación que las y los empresarios se suman a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Seguramente con esta investigación científica le van a decir a los niños, no tome refrescos y menos los refrescos negros, esos que matan. Bueno, pues con esta unión, decía Mario Delgado, convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud por el bienestar y desarrollo integral de las niñas y los niños. Esta última frase entre admiraciones para poner mayor énfasis. En lo que no reparó o no quiso hacerlo el secretario de Educación es que entre las empresas que integran esta organización denominada Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, escuche usted, se encuentran la Coca-Cola, la Pepsi, Nestlé, FEMSA, que es justamente la empresa que opera y es dueña de todos los Oxxos, y usted sabe que con todo respeto para la gente que acude a consumir productos de los Oxxos son fábricas de gordos. Bueno, pues también FEMSA estuvo presente. Bimbo, la cigarrera Philip Morris, Danone, Gamesa, Barcel, Jumex, Jugos del Valle, Kellogg, Gerber, Sabritas, varias de ellas, de estas empresas, señaladas de ser responsables de contribuir a la mala alimentación de los niños mexicanos y de poner en riesgo la salud de varias generaciones. Como dirían nuestros antepasados, era como poner la iglesia en manos de Lutero. Bueno, vea usted este promocional en la diapositiva número 7, este mosaico promocional de la Secretaría de Salud, Vive Saludable, Vive Feliz, y ahí ve usted los 3 pasos esenciales. No consuma refrescos ni comida chatarra. Eso lo dice el gobierno, del cual es parte Mario Delgado, quien se reunió justamente con muchos de los empresarios que producen la comida chatarra y los refrescos. Bueno, punto número 2, come por lo menos una fruta diaria.
Y el punto número 3, muévete, chamaco, juega o camina por lo menos 15 minutos diarios. ¿Por qué? Pues porque los niños necesitan actividad. Agárrelos de su bracito, sáquelos al patio, sáquelos al parque y quíteles un ratito el teléfono para que no estén jugando, para que no estén bien clavados con los videojuegos y hagan un poquito de ejercicio. Bueno, por salud es indispensable que los niños hagan ejercicio todos los días. También estos 3 criterios que vemos en la diapositiva número 8 son parte de esa idea. La actividad física favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de las niñas y niños a través del movimiento, el deporte y el juego. Mejora su confianza, seguridad y concentración, así como sus habilidades para relacionarse con los demás. Punto 2. Un nivel adecuado de actividad física tiene un efecto positivo sobre la salud física y mental. Reduce el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, previene enfermedades del corazón o diabetes, mejora la salud de las articulaciones y los huesos y estimula la capacidad de pensar, de aprender y de recordar. ¿Sabías que niñas y niños deben realizar al menos 60 minutos de actividad física diariamente? No es necesario que ésta sea fuerte y vigorosa. Pueden comenzar poco a poco y realizar de manera gradual y progresiva para estimular el movimiento del cuerpo y alejarse de la vida sedentaria. Si usted tiene hijos o tiene nietos o sobrinos o gente que esté en la primera y segunda infancia y a los que usted quiera, estimúlelos, impúlselos para que hagan ejercicio y ayúdeles para que se alimenten sanamente. ¿Por qué? Porque si los queremos, los vamos a cuidar y si los cuidamos van a ser adultos sanos. Y no me refiero solamente a adultos sanos físicamente, a adultos sanos del cerebro, de la conciencia, porque un cuerpo sano alimenta una mente sana. Bueno, ahí le van algunos datos para que usted se dé una idea de lo importante que es esta iniciativa del gobierno federal. La prevalencia nacional de sobrepeso en 2020-2022 para niños y niñas en edad escolar de 5 a 11 años de edad fue de 19.2%. En el caso de la obesidad, del sobrepeso fue el porcentaje de niños con sobrepeso fue de 19.2%. Y en el caso de la obesidad fue del 18.1%. Es decir, en esa corta edad de 5 a 11 años, había por lo menos 19 niños que tenían sobrepeso y 18 niños que ya tenían obesidad. Y la población adolescente para el periodo 2020-2022, personas de 12 a 19 años de edad registraban un 23.9% con sobrepeso y un 17.2% con obesidad. Y del sobrepeso a la obesidad no hay más que un brinquito. Bueno, no un brinquito, porque parte del problema del sobrepeso y la obesidad es que los niños no hacen ninguna actividad física y no dan ningún brinquito. Entre las personas adultas con 20 o más años, la prevalencia de sobrepeso fue de 38.3%. O sea, los mexicanos, el 38.3% de los mexicanos tienen sobrepeso y 36 de cada 100 mexicanos tienen obesidad. En México, más del 70% de la población tiene problemas de obesidad. Todos estos datos que le doy forman parte del estudio denominado Mujeres y Hombres en México 2024, edición 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Es decir, son datos duros, no son producto de la imaginación, reflejan claramente la profundidad y la gravedad del problema que tenemos con el sobrepeso y la obesidad. Y mire usted, un reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, publicado el 5 de octubre del 2021, explica que la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad y al sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y para medirla se utiliza el índice de masa corporal,
según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí lo fundamental es que es acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Advierte la Secretaría de Salud que es necesario hacer hincapié en que la falta de actividad física, el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal, así como la comida rápida, la ingesta habitual de bebidas azucaradas, son los motivos principales del problema del sobrepeso y la obesidad. Añadimos además algunos otros factores como la genética, el nivel socioeconómico y los trastornos emocionales u hormonales. Eso dice la Secretaría de Salud. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué es tan grave que la gente tenga sobrepeso y obesidad? Bueno, para allá vamos. ¿Por qué es tan grande la preocupación del gobierno de Claudia Sheinbaum por la obesidad y la mala alimentación infantil? Porque la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. Además, los niños con sobrepeso tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso y ser obesos en la edad adulta. Es decir, niño con sobrepeso o niño obeso seguramente va a ser adulto con sobrepeso y adulto obeso. ¿Y eso qué significa? Que va a estar muy propenso a muchísimas enfermedades. ¿Recuerda usted cuando vivimos la crisis por el COVID-19? Que hubo muchísima mortandad en México. Gran parte del problema tuvo que ver con las enfermedades congénitas, como estas que le menciono, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares. Todas esas enfermedades ya las tenía un importante porcentaje de los mexicanos, producto también de la mala alimentación, de la mala educación y del consumo de puras comidas chatarras. Llega el COVID y los agarra frágiles y vulnerables, y muchos desafortunadamente murieron, pero lo que aceleró que el efecto del COVID fuera tan severo es que ya eran propensos porque padecían todas estas enfermedades que se derivaron de la obesidad y del sobrepeso. Vemos en la diapositiva número 13 la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de acuerdo con el ciclo de vida 2006, 2012, 2018 y 2022. Usted ve las barritas en el orden que se lo mencioné, con colores diferentes. Lo que aquí llama la atención, ve usted en el caso de las adultas de 20 años y más, que en el último año, en el 2022, ya el índice de obesidad y de obesidad sobre todo, ya era el índice más alto de todos estos años de registro. 41% de las mujeres tenían obesidad, 35.8% sobrepeso. Y si usted se fija la barra que mide la obesidad y el sobrepeso en todas las edades, en el caso, por ejemplo, de las niñas de 5 a 11 años, es la que más marca en sobrepeso con 21%. Y está muy cerquita de ser la más grande también en obesidad en ese periodo que cubren a las niñas de 5 a 11 años. Entonces, es evidentísimo que tenemos un problema muy grave con el sobrepeso y la obesidad. Si nos vamos a la diapositiva 14, vemos la gráfica que ilustra la situación de los varones, y vea usted que la gravedad del problema de sobrepeso y obesidad entre hombres es muchísimo más grande que en el caso de las mujeres. Los porcentajes son mucho más elevados. Terminan el registro de 2022 de adultos de 20 años y más con la cifra más alta del 32.3%. El sobrepeso en ese mismo segmento de edad en el 2022 está prácticamente también en el punto más alto con el 41.2%. Y así sucesivamente, en el segmento de 12 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad son los porcentajes más altos en el 2022.
Y también en el 2022, la obesidad es el registro más alto entre niños de 5 a 11 años, con el 22.4%. Eso no nos deja mentir. Es muy clara la dimensión del problema. De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, la actividad física insuficiente se ha identificado como uno de los principales factores para la mortalidad global y se encuentra en aumento en muchos países. La actividad física regular y adecuada puede reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y colon, incluso enfermedades como la depresión y la ansiedad, que provoca que la gente coma de manera desaforada. Otro de los beneficios de hacer ejercicio son la mejora en la salud ósea y funcional. Esto lo explica el estudio Mujeres y Hombres en México 2024, elaborado por el INEGI. En México, los niveles de inactividad física varían significativamente entre mujeres y hombres y según la edad de la población. Los datos muestran que un alto porcentaje de la población se considera físicamente inactiva, pero esta tendencia disminuye conforme avanza la edad. El siguiente dato va a ser impactante, sobre todo para quienes tenemos niños en nuestro entorno. Un dato particularmente relevante y también preocupante es que entre las niñas y los niños de 10 a 14 años de edad, el porcentaje de personas inactivas es muy alto. Representa el 87.5% en mujeres y el 82.1% en los hombres. Dicho en otras palabras, en el segmento de edad de niños de 10 a 14 años, 87 de cada 100 niñas no hacen ejercicio y 82 de cada 100 varones no hacen ejercicio. Eso le da a usted una dimensión clara de lo abandonados que tenemos a los niños, porque no nos preocupamos por el hecho tan simple, pero tan trascendente, de que se muevan, de que se activen. Vemos enseguida en la diapositiva 17 el cuadro que ilustra estas cifras que le acabo de proporcionar. Ve ahí usted, digamos, resaltado la población de 10 a 14 años de edad, inactivos físicamente y activos físicamente. Vea los números. Inactivos físicamente, estamos hablando de 4.808.000 niños y 4.943.000 niñas. El 87.5% inactivos y físicamente activos solo el 12.5%. Es una barbaridad. Y bueno, mejora la situación entre la población de 15 a 19 años, donde vemos que físicamente están más inactivos físicamente solo está el 45% y activos físicamente el 54.9%. Y bueno, después entre 20 y 69 años y solo están inactivos 19 de cada 100 y están activos físicamente 80 de cada 100. Pero el problema está allí arriba, en ese porcentaje espantoso de un 87.5% de niños inactivos en el segmento de 10 a 14 años, donde se tienen que formar muchos de los hábitos que los van a convertir en adultos activos en el futuro. Habría que recordar que el 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecieron los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludable en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional. El gobierno puede hacer muchas cosas, pero los padres de familia, si quieren entrañablemente a sus hijos, deben vigilar que estos criterios, que estos lineamientos que ya están en la ley de salud y en la ley de educación, sean cumplidos en las escuelas donde están sus hijos. Punto 1, lo vemos en la diapositiva 19. Los alimentos y bebidas que se preparen
distribuyan y expendan en las escuelas deberán ser accesibles económicamente y de bajo impacto ambiental. Se dará prioridad al consumo de alimentos naturales, frescos, de temporada, y que en la medida de lo posible los ingredientes sean de producción local o regional. Asimismo, se promoverá la reducción del desperdicio de alimentos y bebidas. Punto 2. Se garantizará una mayor y mejor protección a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a la educación y a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de los niños. Vamos a la diapositiva 20. Los criterios para la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel deberán basarse en evidencia científica y estar libres de cualquier interés laboral, personal, profesional, familiar, de negocios de cualquier autoridad escolar o educativa o cualquier otro interés económico de particulares que se contrapongan al derecho a la protección de la salud. Fíjese bien, si usted detecta, como dice la diapositiva 20, que hay por ahí algún profesorcillo, director o conserje que tenga negocios con algunos distribuidores, con algunos proveedores de alimentos chatarra en la escuela y los quieran imponer en el consumo de la escuela, denúncielo en la Secretaría de Educación Pública para que lo castiguen o lo corran. ¿Por qué? Porque los criterios para la preparación, distribución de todo esto, estos alimentos, deberán estar basados al margen de cualquier interés particular de alguien que tenga alguna injerencia en la administración de la escuela. Lo más importante es la salud de los chamacos. También debe de haber una garantía de interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. La regulación a la distribución, preparación y expendio de alimentos y bebidas preparados y procesados a granel dentro de las escuelas tendrá como objeto la protección, el respeto, promoción y garantía de los derechos de los niños. Vamos a la diapositiva 21. También es importante señalar que corresponde al empleo de una alimentación adecuada. Esto es en la diapositiva 21. También dice uno de los lineamientos que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud deben de aplicar y hacer cumplir. Dice que corresponde al empleo de una alimentación adecuada, comprendido el uso de alimentos variados, saludables, que respeten la cultura, las tradiciones y los hábitos alimentarios de las diferentes comunidades, contribuyendo al crecimiento y el desarrollo de los estudiantes para mejorar y favorecer su rendimiento escolar. Y también otro de los lineamientos establece que es una inclusión de la enseñanza alimentaria y nutricional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprendiéndose en los contenidos de los planes y programas de estudio de acuerdo al tipo y nivel educativo, la promoción de estilos de vida saludable, la educación para la salud y otras estrategias pedagógicas. Y también se pide la participación activa de la comunidad educativa, como lo vemos en la diapositiva 22, y también se pide la promoción del consumo de productos provenientes de la agricultura local, regional y familiar, es decir, consumir lo que se pueda conseguir a buen precio y que sea nutritivo en la región, y también que la comunidad educativa esté al pendiente de que se cumplan estos lineamientos y de que no vaya a haber alguien por ahí que quiera seguir haciendo tranzas a costa de la salud de los niños. Y finalmente, en la diapositiva 23 vemos los últimos lineamientos establecidos por el gobierno a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, que definen que las personas que preparen, distribuyan y expendan en las escuelas deberán considerar que la comunidad educativa tiene sus propios determinantes sociales de la salud, los cuales son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Y finalmente, se considerarán las necesidades y preferencias alimentarias de los estudiantes, incluyendo aquellos que tengan alergias, que tengan intolerancia o restricciones, o modificaciones dietéticas, así como se implementarán estrategias para garantizar que las y los estudiantes tengan acceso a alimentos preparados. Como ustedes pueden ver, este asunto de la nueva
de la nueva campaña que promueve la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Vive Saludable y Vive Feliz, tiene mucho que ver con el futuro, el bienestar, la salud y la felicidad de los niños que ahora vemos que van a la escuela. Y si los queremos, los tenemos que cuidar. Bueno, buenas noches amigos, muchas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche en Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su interés. Buenas noches y descansen.